A finales de 1956, Picasso inició una colaboración poco conocida con François Hugo, el bisnieto de Victor Hugo, que se tradujo en la realización de platos de plata y de vajilla. Por aquel entonces, Picasso conocía a la familia Hugo desde 1917 y siguió viéndolos hasta la década de los 60, pero conocía muy poco a François en concreto. Inmediatamente antes de trasladarse a su finca La Californie, su vida había sido peripatética y difícil para la colaboración. Pero con este traslado llegó una rutina asentada que permitió la colaboración. Retomó su trabajo en cerámica, realizando grandes platos blancos con empreinte original. Poco después se le ocurrió copiarlos en plata. La correspondencia revela que Hugo sugirió primero fundir las placas o hacerlas por repoussé a mano alzada. Esto era un método que claramente prefería, pero que implicaba una cierta transposición. La forma de realizar las piezas de plata cambió tras un encuentro con Picasso, indicando al artista que había expresado exactamente cómo debía hacerse. Las láminas de plata debían ser martilladas sobre matrices de fundición en negativo. Esencialmente así se fabricaba la cerámica empreinte original, presionando láminas de arcilla a matrices de yeso en negativo. Esto unía los platos de plata y de cerámica a través del método de su fabricación, así como sus diseños, y deberían verse juntos, aunque rara vez lo estaban. El método es una forma de estampado a mano. Sin embargo, Hugo siempre se refirió a él como repoussé, con sus connotaciones de trabajo a mano alzada. Como se ha visto, Hugo también propuso utilizar una aleación de plata y estaño, no solamente de plata, que él mismo fabricó y que una vez pulida parecía como plata. Esta aleación no se vuelve a mencionar más tarde. En plata y cobre más adelante, y además no se menciona después. Las primeras planchas o placas se hicieron en plata. Premier titre, 950. Más tarde se utilizó la plata más blanda y fina de 990. La utilizó Hugo como una plata un poco más blanda y fina. Picasso quería saber que sus platos eran de plata, no que simplemente lo parecieran. Hugo se consideraba como un orfebre y así lo veían también su familia y amigos. Pero era autodidacta y antes de trabajar para Picasso utilizaba principalmente metales no preciosos. Solo en 1947 se registró como fabricante y comerciante de oro y plata. Los registros de Hugo de 1947 a 1955 muestran que algunos meses solo hizo una compra de oro o de plata, otros meses ninguna. Estrictamente hablando, era un dinander, un comerciante. Y al ser autodidacta, el trabajo de Hugo se sitúa fuera de la tradición de la orfebrería, de la artesanía cuidadosamente controlada como tal. Al realizar las fuentes y platos de Picasso, muchas de las técnicas que Hugo empleó, como el doblado de los bordes, no eran las de un orfebre o platero.
sino las de un herrero, ya que esa era la mayor parte del trabajo que había realizado hasta entonces. Para Picasso, sin embargo, él estaba acostumbrado a trabajar en contra de las tradiciones imperantes, era una ventaja, lo que no quiere decir que Picasso fuera un mal técnico, porque no lo era. Ciertamente sus pinturas están muy bien, técnicamente hablando, muy bien montadas. Pero así se superaba los límites. Para Picasso se trataba de una investigación artística, aunque fuera privada. Para Hugo, sin embargo, trabajar con Picasso era su medio de vida. Y para disgusto de Hugo, Picasso se negó a que las piezas se expusieran públicamente durante muchos años. El método de estampación manual elegido por Picasso hizo que ninguna de las piezas fuera única. Pidió a Hugo que hiciera 5 ejemplos del primer plato, Le Dormeur, lo que permitió a Picasso elegir el grosor y la textura de los futuros platos. Se hicieron 3 ejemplos de visage au feu en plata fina. Después 2 de cada uno de los 12 diseños siguientes, más 1 de Jacqueline Moschevalet. En total fueron 29 ejemplos en total. Como digo, en total 29 ejemplos de 15 diseños diferentes. Y todos, excepto 2 de ellos, todos los conserva la familia Picasso. Esto permitía a Picasso conservar una pieza tal cual, pero seguir trabajando en otra, lo que hizo con un plato de Le Dormeur. Hugo no entendió en absoluto por qué hizo esto. El método de estampado manual era también una forma de que Picasso probara a Hugo para ver si los ejemplos eran realmente idénticos y que no se trataba de una obra de arte a mano alzada. Para Hugo le llevó más tarde, el método le llevó más tarde a realizar ediciones comerciales. El trabajo de Picasso consistía en utilizar las placas de forma sutil para crear perspectiva, indicando la arquitectura, por ejemplo, de la Plaza de Toros, como vemos aquí, con el público, o conjurar el volumen de una cabeza entera. El brillo de la plata funciona ligeramente mejor que la cerámica mate, pero este aspecto de la obra se le escapó a Hugo y más tarde, cuando Picasso le dio dibujos para los compotiers, en lugar de planchas tridimensionales para copiar, Hugo los interpretó bidimensionalmente. Más tarde, cuando realizó ediciones de medallones a partir de los platos, las hizo planas, sin indicación de la forma de los cuencos y de los bordes. Al contrario de lo que hubiera usado Picasso. A diferencia de los acuerdos que Picasso hizo con los Rami, en los que no se cambiaba el dinero, Picasso pagó a Hugo por adelantado en su totalidad por la obra. Esto fue bien durante 2 años y medio, hasta que en mayo de 1958 le dio a Hugo esto. Una suma muy alta. Esto era para hacer esto, 2 ejemplos de cada, y estos también. Para eso era el dinero. Picasso dejó muy claro que quería que los compotiers se hicieran primero, los compotiers. Hugo organizó bien su papeleo y sus subcontratistas, pero no su tesorería. A pesar de recibir pagos por adelantado, parece que nunca reservó dinero para los gastos de esta obra. Obteniendo materiales y servicios a crédito, los pagaba con anticipos para futuros trabajos. La estrategia requería un flujo de trabajo constante que Hugo no tenía.
Hasta entonces, Hugo había vivido en Allinges, cerca de Thonon-les-Bains, en el lago Ginebra. Ahora, con el gran cheque de Picasso, compró una casa a las afueras de Aix-en-Provence, pero la mudanza y la instalación de su nuevo taller no fueron fáciles y no trabajó en ninguna pieza desde mayo hasta noviembre de 1958. Al no entrar dinero, sus subcontratistas tuvieron problemas y no había pies para Le Compotier, ni pulido ni acabado. Está claro que Picasso no encargaría nada más hasta ver sus Compotier y no los vería hasta dentro de un año. Y no estaba para nada contento con esa situación. Hugo entregó la mayoría de ellos a Picasso en marzo y abril de 1959. En ese momento, Picasso grabó 3 de ellos, cambiando su resonancia. Espero que se pueda apreciar por las fotos. Pero pasaría otro año antes de que Picasso recibiera su último Compotier. Para entonces, su atención se había desviado y le canceló a Hugo la realización de las placas de plata adicionales. Durante casi 2 años, Picasso había sido la única fuente de trabajo de Hugo. Ahora Hugo estaba desesperado por volver a captar el interés de Picasso. Se preparó para esmaltar algunas planchas para Picasso sin éxito. Sin embargo, mantuvieron una relación cordial y se reunieron en varias ocasiones. Hugo volvió a fabricar joyas diseñadas por él mismo y discutió el trabajo con las iglesias de la Alta Saboya. Luego, para aliviar sus problemas financieros y aprovechando el trabajo que había hecho con Picasso, realizó pequeñas esculturas y objetos de arte con su viejo amigo Max Ernst en oro. Estas son sus primeras piezas de oro de Hugo. Más tarde las hizo de plata más grande. Finalmente, en octubre de 1960, Picasso hizo el dibujo de un jarrón alto y rectangular y pidió a Hugo que lo hiciera en plata. Pero no hay constancia de un pago por adelantado para esto. Después de todo, Picasso había pagado a Hugo por platos que no se habían hecho y dudo que Hugo devolviera el dinero. De hecho, no hay indicios de que Hugo recibiera ningún otro pago de Picasso. Cuando Hugo entregó el jarrón en enero de 1961, a Picasso no le gustó. Hugo hizo otro jarrón con el mismo dibujo, pero no en plata, sino en hierro, con su diseño marcado en soldadura de latón amarillo. También hizo placas en hierro y latón a partir del dibujo de jarrón y de los dibujos de centauros que le había regalado Picasso como regalo, no planos para proyectos en metal. A estas alturas, la motivación de la obra provenía de Hugo, ayudado por Jacqueline y no de Picasso. Algunas de las placas de hierro las entregó a Albert Gilou, con quien llegó a un acuerdo en el que participaba Ernst. Hugo haría piezas diseñadas por Ernst, financiadas por Gilou, que luego se venderían. El dinero recaudado se repartiría una vez deducidos los gastos. En mayo, además de las piezas de Ernst, Hugo también había realizado y entregado 5 piezas de Picasso a Gilou. Esto se interrumpió bruscamente en junio de 1961 cuando Gilou murió en un accidente de coche. Su viuda, sin saber nada del acuerdo, tomó posesión de las piezas, impidiendo su venta. Hugo se puso histérico. Ernst fue más flemático. ¿Sabía Picasso algo de esto? No lo sabemos. Pero durante los 4 años siguientes, Hugo no hizo ninguna obra picassiana.
Sin embargo, no hubo ningún desencuentro evidente. La colaboración de Hugo y Picasso terminó con el jarrón. Había durado 4 años y medio, desde finales de 1956 hasta principios de 1961. En la primavera de 1961, con 79 años, Picasso se trasladó al Mas de Mougins, retirándose de muchas cosas. A pocos se les permitía cruzar las puertas, pero Hugo era uno de ellos, aunque a intervalos irregulares. En 1965, basándose en el trabajo realizado con Max Ernst, Hugo comenzó a realizar ediciones comerciales de piezas picassianas en las que Picasso no participaba. A partir de los dibujos del jarrón y de los centauros, realiza estatuillas tridimensionales en oro. La obra que Picasso le había pedido era de formato bajo relieve y en plata. Hugo editó entonces Le Composier. Todas estas ediciones eran pequeñas, 6 o 10, y realizadas con el conocimiento de Picasso, porque estaba vivo todavía. En 1967, Hugo llegó a un acuerdo no escrito con Picasso para la edición de las piezas, que el Atelier Hugo continúa en la actualidad. Tras la muerte de Picasso, el Atelier Hugo editó las planchas e hizo medallones basados en ellas, aumentando los ejemplos a 20, más otros 4. Los medallones y algunas planchas son de oro, un metal que Picasso nunca trabajó con Hugo. El Atelier también editó las planchas que Picasso anuló, así como las que Picasso nunca decidió hacer en plata. Y así llegamos a 24 diseños de platos en plata. El Atelier Hugo sigue editando piezas en la actualidad. Muchísimas gracias.